Buenos días chicos, hoy día vamos a ver operaciones con conjuntos. Son 4 tipos de operaciones: unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. La unión es mayormente juntar en sí los elementos de los conjuntos que nos dan a conocer. No importa si tienen conjuntos en común o diferentes. La unión siempre se va a representar por la U. Bien, y nos piden realizar la unión del conjunto E y del conjunto F. En el conjunto E están los elementos A, B, C y D. En el conjunto F están los elementos C y D. Bien, hemos visto que tienen en común la C y la D. Bien, como estos tienen en común la C y la D, va a ir en el medio de ambos conjuntos. Por algo, su diagrama van a estar unidos. Vamos a poner la C y la D. Bien, luego vamos a poner los elementos que sobran de la E, en donde pertenece igual en la F. Bien, vemos que en E sobra A y B. Y en la F ya no están, porque todos sus elementos están aquí en el medio. Bien, y cuando te digan pinta el conjunto unión, es decir, unión es juntar todos. Por lo tanto, se va a pintar todo, ambos conjuntos. Porque la unión es juntar todo. Por lo tanto, nos dicen E unión F va a ser igual a qué cosa? A, coma, B, C y D. Bien, la unión es juntar todos los elementos, así tengan en común o no tengan ningún elemento en común. Bien, luego pasamos a la intersección. La intersección es esta U volteada. Y aquí simplemente lo que importa son los elementos que tienen en común. En la intersección solo importan los elementos que tengan en común. Por ejemplo, aquí está el conjunto M con los elementos 4, 7 y 10. Y N con los elementos 8, 9 y 10. ¿Ve? ¿Qué tienen en común? M y N tienen solo el elemento 10, ¿verdad? Al número 10 solo tienen en común. Por lo tanto, 10 va en el medio. Si nuestros conjuntos tienen algo en común, siempre nuestro diagrama tiene que estar enlazados. Si no tuvieran nada en común, serían separados. Bien. En M, ¿cuál sobraría? 4 y 7. Y en N, 8 y 9. Bien, aquí nos están pidiendo el conjunto de intersección nada más. Por lo tanto, vamos a pintar simplemente lo que tienen en común. Sería solo el 10. Entonces, lo que estoy pintando representaría la intersección. Por lo tanto, M intersección N simplemente sería igual a 10. Porque es el elemento que ambos conjuntos tienen igual. Bien, luego pasando a diferencia. Diferencia se va a representar con un menos, con el signo de la resta. Bien, en diferencia, lo que tú tienes que tener en cuenta es la letra inicial con la que te están pidiendo la operación. Por ejemplo, aquí nos piden hallar C menos D. Bien, nos están pidiendo hallar C menos D. Acuérdate de la primera letra. Bien, nuestra primera letra aquí es C. Por lo tanto, los elementos que quedan y solo pertenecen a C va a ser nuestra diferencia. ¿Cómo? Vamos a ver. Bien, tenemos los conjuntos C y D. C está aquí, sus elementos M, N y P. D está N, B y Q. ¿Qué tienen en común? ¿Qué elemento tienen en común? La N, ¿verdad? Por lo tanto, va en el medio la N. Bien, ¿y qué elementos pertenecen y sobran solo a C? La M y la P. ¿Y qué elementos solo quedan en D? La B y la Q. Bien, una vez que ya hemos puesto en nuestro diagrama nuestros elementos, vemos que solo la letra M y P pertenecen solamente a C, que no comparte con nadie más.
La M y la P simplemente y solo pertenecen a C. Y ahora que nos están pidiendo C menos D. Por lo tanto, C menos D llegaría a ser solo los elementos de C. ¿Por qué? Tienes que siempre guiarte de la primera letra. Si te están pidiendo C menos D, es decir, solo los elementos del primer conjunto que no tengan nada en común, va a ser la respuesta. Por lo tanto, C menos D va a ser M y P. M y P. Pero si fuera al revés, si C ya no estaría primero, sino estaría D. D menos C es igual. Entonces, si nos están pidiendo C menos D, ya no está la C primero. ¿Quién está? La D. Por lo tanto, simplemente serían los elementos de D, que no tengan en común con C. Solo los elementos propios de D. Sería B y Q. Si este está primero, si la C está primero, simplemente C menos D serían a los elementos propios de C, que no tengan nada en común con D. Si D está primero, se ponen los elementos propios de D sin que tengan nada en común con C. Siempre recuérdate, la primera letra es la que manda. La primera letra es aquel conjunto del cual vas a dar la respuesta, pero que sean solo de ese conjunto, que no tengan nada en común. Bien, luego por último está diferencia simétrica. Diferencia simétrica se representa mediante este triángulo. Bien, mediante este triángulo. Nos dan dos elementos, A y B. En los conjuntos A y B. Conjuntos A están los elementos 1, 2, 3 y 4. En el conjunto B los elementos 6 y 8. ¿Vemos que tienen algo en común? No, no tienen nada en común. Por lo tanto, el diagrama es separado. Ponemos los elementos de A. 1, 2, 3 y 4. Y los elementos de B, 6 y 8. Bien, en diferencia simétrica es muy distinto a diferencia. Hemos visto que si nos piden en diferencia, manda la primera letra. Pero en diferencia simétrica se van a pintar ambos conjuntos sin tocar el elemento en común. Por ejemplo, aquí hemos visto que ambos conjuntos no tienen nada en común. Por lo tanto, se pinta cada uno. Pintamos este y pintamos este. Por lo tanto, a diferencia simétrica de B serían 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Eso serían la diferencia simétrica, es decir, los elementos de ambos conjuntos. Y como no tienen nada en común, se pondrían todos los conjuntos. Muy diferente en el caso de que tengan algo en común. Por ejemplo, aquí está el conjunto F y el conjunto G. En el conjunto F están los elementos 1 y 4 y en el conjunto G los elementos 3, 4 y 7. ¿Tienen algo en común? Sí, el número 4. Por lo tanto, el número 4 va en el medio. Luego colocamos los elementos sobrantes. En F solo sobre el 1 y en G el 3 y el 7. Nos piden diferencias simétricas. Si fuera simplemente diferencia, mandaría el primer conjunto y solo iría 1. Pero en este caso, que es diferencia simétrica, se va a pintar lo perteneciente a cada conjunto menos el del medio. Se pinta esto, se pinta este conjunto, pero menos el del medio. Por lo tanto, F diferencia simétrica de G sería 1, 3 y 7. Es decir, se ponen los conjuntos, se ponen los elementos sobrantes menos el elemento en común. Se ponen los elementos sobrantes menos los elementos en común. En este caso sería 1, 3 y 7, sería diferencia simétrica.
Muy bien, recuerde ver este video las veces necesarias y practicar. Gracias.